Presentación del tema. Estimados estudiantes, mi nombre es Esaú Torres Romero. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya me conocen. Si compartieron los conocimientos conmigo en la temporada del pregrado, otros de pronto no me conocen. De tal suerte que para todos ustedes, y especialmente los que no me conocen, con ustedes me ha tocado compartir este tema relacionado con la especialización de ciencias criminológicas y penales. Es un tema supremamente hermoso dentro del sistema penal acusatorio. De aquí vamos a buscar una información supremamente interesante para todos ustedes. Vamos a compartirla. Por tanto, el material de estudio básico y fundamental que vamos a estudiar y analizar es el Código Penal comentado. Yo les voy a sugerir uno de ellos, que es el Código Penal comentado de Mario Arboleda Vallejo y José Armando Ruiz Salazar. No es más sino esta pendejadita. Hay una cartillita muy especial de un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Este documento se llama Estudios sobre los Derechos Fundamentales. Es posible que ustedes lo vean allá. Cuyo autor es el ex magistrado Mario Madrid Malo Gardiazabal, personaje que está siendo objeto de una investigación penal. Sin embargo, el documento es bueno y es válido. De tal suerte que no solo vamos a tener en cuenta el Código Penal, sino también el Código de Procedimiento Penal comentado como herramientas de consulta. Dentro de esta materia, como les dije, que se llama Ciencias Criminológicas y Penales, y descendiendo efectivamente a los temas gruesos que nos toca analizar en esta clase, hace referencia precisamente a los derechos fundamentales del proceso penal. Entonces, obviamente que desde ese punto de vista vamos a analizar lo que son los principios no solo del Código Penal, sino del Código de Procedimiento Penal. Y como son los principios rectores del Código Penal y de Procedimiento Penal, entonces iremos desde un comienzo, desde el bloque de constitucionalidad, es decir, desde aquellos momentos en que fueron aprobados por el Congreso Nacional como unos instrumentos internacionales y que sean aplicables aquí para nuestro territorio nacional. Entonces, de ahí, desde la base de esos instrumentos internacionales, descenderemos de la Constitución política, sin dejar de lado de que ahí descenderemos entonces al Código Penal y Código de Procedimiento Penal. Por tanto, esas herramientas jurídicas las vamos a manejar simultáneamente para estudiar y analizar cuidadosamente estos principios de derecho penal y de procedimiento penal, que son lo que nos dan la pauta para esta materia. También otro gran grueso de los temas tenemos el debido proceso y el derecho a la defensa, dentro del proceso penal obviamente. Estos dos temas son un tanto como iguales, por tanto no es de escatimarlo de que los manejemos simultáneamente ambos, pero como principios y como herramienta básica y fundamental para todos los sujetos procesales. Entonces tenemos que analizarlos también desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad de la Constitución y obviamente la ley, que es donde están estos principios en el Código Penal y Código de Procedimiento Penal. Los derechos fundamentales ante la privación de la libertad. Entonces, como aquí en esto se está manejando el bloque de constitucionalidad de la Constitución política, entonces tomaremos como herramienta básica y fundamental especialmente el Código de Procedimiento Penal, artículos 295, creo que hasta el 320. Vamos a tratar de analizarlos en relación con la privación de la libertad del individuo, diciéndole desde ya que desde los principios del derecho penal y de procedimiento penal, pues el segundo principio básico y fundamental que nosotros tenemos como seres humanos es el derecho a la libertad, diciéndoles que el primer principio básico y fundamental que tenemos como seres humanos es el derecho a la vida. Entonces vamos a tocar esos dos principios desde esos instrumentos jurídicos. Primero el derecho a la vida, segundo el derecho a la libertad como principios básicos y fundamentales, la libre locomoción. Otros derechos, dentro de ellos entonces hablamos desde el punto de vista de la constitucionalidad, el famoso principio de favorabilidad. En el derecho penal hay varios principios de favorabilidad. Hay un principio general,
que ese también es del bloque de constitucionalidad, en el sentido en que cuando salga una ley permisiva o favorable, entonces será aplicable de preferencia para aquella persona que está siendo objeto de investigación, incluso que ya ha sido condenada. Entonces, si favorece, hay que aplicarla de preferencia. Pero en el desarrollo del proceso penal podemos manejar otros principios de favorabilidad, como por ejemplo lo que son las negociaciones a través de los preacuerdos, lo que son las negociaciones a través del principio de oportunidad, lo que son las negociaciones relacionadas con la degradación de la conducta, como por ejemplo aplicar el artículo 56 del Código Penal en el sentido de que cuando la persona imputada está en situación de marginalidad, entonces lo podemos favorecer con ese artículo, que es un principio de favorabilidad aplicable dentro del derecho penal y es supremamente favorable obviamente para el acusado. Entonces aquí habrían varios principios básicos y fundamentales como herramientas precisamente en la tendencia de favorecer al implicado. Hablaríamos de las normas restrictivas a la libertad desde el punto de vista constitucional, bloque de constitucionalidad, la Constitución y la ley, diciéndoles desde ya de que, digamos, si nosotros hablamos de la libertad, como estaba hablando al comienzo de esta charla, la libertad se maneja desde todos los puntos de vista. Usted y yo somos libres desde todo punto de vista, del libre pensamiento, de libre empresa, de libre situación estudiantil. Tú puedes estudiar lo que quieras, yo puedo estudiar lo que quiera, en fin. Pero aquí en esto lo que vamos a ver especialmente son las normas restrictivas a la libertad, pero desde el punto de vista de la locomoción especialmente. Claro, las otras también como un cuadro comparativo las vamos a tocar, pero en la que concierne al derecho penal especialmente habría la restricción a esas libertades tales como la libre locomoción, tales como por ejemplo también hablaríamos lo relacionado con la intimidad de las personas, el habeas data, que son herramientas supremamente importantes para establecer de que somos libres en el sentido de que como somos libres, entonces también tenemos esa libertad de manejar nuestra privacidad conforme nosotros querramos allá, pero también a su vez la ley, la constitución de la ley permite ingresar y violar esa situación de la libertad. Habría un tema también importante que es la criminología y los sistemas punitivos. Ello indica que conforme al comportamiento del individuo, conforme al comportamiento del ser humano, entonces aquellos delegatarios en relación con la creación de la justicia, es decir, el legislativo, a quienes se les ha dado por parte del pueblo esa facultad de crear, de reformar, de derogar las leyes, pues entonces aquí se tendría un paso muy importante en el sentido de decir que conforme al comportamiento del ser humano, entonces el legislativo tiene todas las facultades de crear nuevos tipos penales, de modificarlos, de degradarlos, de estipificarlos, en fin, ¿qué diría yo? Entonces, desde ese punto de vista, claro, como el comportamiento del individuo, el ser humano es el que hace dar la tendencia de modificar las normas, la tipificación, porque con el avance de la ciencia y la tecnología se han creado nuevos tipos penales. Por ejemplo, hablemos del artículo 69A y siguientes del Código Penal que habla todo sobre los comportamientos del individuo en relación con la informática. Esto es nuevo, esto no es tan viejo. Entonces, desde ese punto de vista, si hablamos nosotros de la criminología, que es precisamente el comportamiento del individuo, el pensamiento criminal que tiene el individuo y con base en el comportamiento del pensamiento criminal, entonces los estamentos públicos, especialmente lo que es la Fiscalía, lo que es la rama judicial, conjuntamente con la Presidencia de la República, conjuntamente con el Congreso, están dados para estudiar ese tipo de comportamientos y a la tendencia entonces de crear nuevos tipos penales. Un tema corto, no es tan largo como es el famoso el habeas corpus, como un mecanismo utilizado dentro de la ley cuando se viola precisamente esos derechos a la libertad, cuando por ejemplo se puede decir que es un abuso de poder. Entonces cuando hay una prolongación ilegal o ilícita de la libertad de determinada persona. Pero el habeas corpus no tenemos que confundirlo desde el punto de vista cuando hay vencimiento de términos, en el sentido de que si una persona está legalmente vinculada a un proceso y es objeto de una investigación o es objeto de un juicio pero que está privada de la libertad y que se han vencido los términos, pues vamos a hablar de la libertad por vencimiento de términos, pero también vamos a hablar de la libertad con base en esta figura jurídica que es el habeas corpus, que son dos figuras jurídicas completamente diferentes. Obviamente que ambas son muy favorables para el indiciado, imputado, acusado, sobre todo para acusado y el imputado. No tanto para el indiciado, porque el indiciado normalmente está disfrutando de la libertad.
Entonces, desde ese punto de vista, señores, en estas dos clases que vamos a tener, que si fuera presencial sería 1000 veces mejor, y estaríamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entre comillas, allá disfrutando de este diálogo con ustedes, de compartir estos conocimientos, porque yo también aprendo mucho de ustedes. Sería muy bueno. Entonces, estas dos clases van para el día sábado 28 de marzo del 2020, pero también va para el día 4 de abril del 2020. Entonces, en principio, vamos a mandar 6 charlas de 45 minutos cada una, para que no se nos haga pesado el sistema y para poderlo subir como con más facilidad a la plataforma que nos ha dado la universidad para enviarles esta información. Ya la universidad después seguirá con sus directrices cuando se hará la evaluación en relación con ello, diciéndoles de que la evaluación, el suscrito, presentará los respectivos cuestionarios que ustedes han de desarrollar. No me gustan las preguntas abiertas, me gustan las preguntas cerradas. Es decir, se formula la pregunta y se dan 4 opciones y señale la que considere más correcta. Eso es fácil de contestar, es fácil de sacar. Entonces, desde ese punto de vista, haríamos la evaluación porque hay un día especial para que ustedes presenten esa evaluación. Si continuamos con esta tónica, entonces la vamos a presentar por este medio y por este mismo medio la vamos a calificar. Entonces, tendríamos esa eventualidad para lograr suplir estas situaciones tan delicadas y graves que estamos teniendo, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Yo los invito a que entonces estén muy pendientes de estos videos que oportunamente por intermedio de la universidad se les estará enviando a todos y cada uno de ustedes para que empiecen a recibir esta información relacionada con esta especialización que yo considero que para todos ustedes y nosotros es muy importante desde el punto de vista profesional. También es diciéndole de que esta información que les voy a suministrar no solo va desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la bloque constitucionalidad y desde la ley, sino también desde el punto de vista de mi experiencia que tengo en relación con ese trabajo. Para la gran mayoría yo les he comunicado y les complemento para los que no me conocen, pues yo soy fiscal delegado ante los señores jueces penales de circuito, adscrito a la unidad de propiedad intelectual, delitos financieros y delitos de orden económico y social. En este momento ya voy para 23 años de ser fiscal seccional, mal llamado fiscal seccional, se le llama jurídicamente fiscal delegado ante los jueces penales de circuito. Por tanto, allí he adquirido una vasta experiencia, la cual, sin egoísmo de ninguna naturaleza, la voy a poner a disposición de todos ustedes. Y por tanto, nos estaríamos comunicando de pronto por vía telefónica al 316-375-4209 o mi correo electrónico personal que es esau0212@hotmail.com o a través de otro mecanismo que nos diga la universidad para de pronto despejar algunas dudas en relación con ellos. Espero de que ustedes disfruten de estas charlas, esperemos de que sea lo más fructífero posible estas eventualidades, puesto que como les he dicho, quien les habla es una persona que tiene una vasta experiencia en relación con ello y esa experiencia la voy a dejar a disposición de todos ustedes para que la pongan en práctica y de aquí a mañana se acuerden de suscrito. Entonces vamos a entrar en materia y por tanto, entonces como les he dicho, las grabaciones van a ser de 45 minutos y van en orden. Cada una cuando comience la vamos a enumerar. Entonces charla número 1, charla número 2, charla 3, 4, 5 y 6. Hasta esta primera sexta, entonces sería para este sábado 14 de marzo y la otra también serían de 6 para el próximo 4 de abril y ahí culminaríamos en relación con esta primera charla. Entonces, señores, ya a continuación comenzaremos con ella en los primeros 45 minutos. Ojalá que entre todos podamos disfrutar de esta charla, aunque sería muy bonito, muy bueno que lo hiciéramos de una manera personal entre ustedes y yo. Comenzamos entonces.